la bienvenida a este especial al economista Juan Valerdi. ¿Qué tal, Juan? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Un placer hablar con vos. Vengo escuchando tus programas sobre el tema Ucrania y también sobre el tema FMI y me salía de la vaina por entrar al debate. Me parece muy bien y aquí podés hacerlo libremente. Bien, tu visión sobre el preacuerdo, lo que se ha conocido, ¿y qué pensás que se va a desplegar? ¿Pensás que se va a concretar lo que se viene señalando en derredor de ajustes y de procesos que pueden llegar a frenar el crecimiento en la Argentina? Mira, el argumento principal de Guzmán, Culfas, de Alberto mismo, es sotoboche, digamos, pateemos la pelota para adelante, prometemos que no vamos a hacer ajuste, obviamente lo prometen a corto plazo, porque dentro de 2 años no sabemos quién va a estar ahí en el gobierno, y supuestamente eso es mucho mejor que haber defalcado o haber negociado en una posición más dura. ¿Por qué no estoy de acuerdo con este esquema, digamos? Primero, la planilla que presentó de proyecciones macroeconómicas Guzmán, parecida a la de Duhovne, es difícil cumplirla, digamos. ¿Por qué es difícil cumplirla? Primero porque la inflación en su planilla para los próximos 4 o 5 años no afloja. Es decir, está entre el 30 y el 50%. Eso implica que el salario real difícilmente le gane, o sea, que el salario real crezca, que el salario le gane a la inflación, cosa que hace 2 años venimos escuchando que le gustaría al gobierno que ocurra, pero no ocurre. Puede haber 4, 5, 6 gremios que le ganen, pero todos los demás que están en otros gremios y todos, mucho más los informales, no le ganan a la inflación. ¿Qué implica esto? Difícilmente hay un crecimiento del 3, 4, 5% como se pone ahí en esa planilla. Entonces, si no hay un crecimiento de ese nivel porque el salario real no se recupera, tenés un problema social grave, pero también tenés un problema de cuánto recaudás. Y ahí viene entonces el ajuste. Como bien señaló Berkovich y otras personas que estuvieron mirando el borrador, hay algunas cláusulas que dicen que si no llegas a recaudar todo lo que se supone que vas a aumentar tu recaudación de la FIP, cobrándole supuestamente mejor a los ricos y a las multinacionales, vas a tener que ajustar en favor del FMI y en favor de bajar el déficit de todos modos. O sea, no podés pedir perdón y bajar el déficit más lento. Eso en mi barrio se llama ajuste. O sea, lo que estás poniendo es la variable de ajuste, es el ajuste, y no las cláusulas que pusiste respecto de el déficit y demás. A ver, eso le sumás entiendo. El tema de las tarifas, sí. Entiendo, Juan. Ahora, dejando de lado el tema de lo que sería una actitud demagógica o de mentiras relacionadas con el futuro inmediato, ¿por qué razón, con tanto énfasis, Martín Guzmán y Alberto Fernández señalan que no va a haber ajuste, cuando si esto no se corrobora rápidamente, hay una desmentida pública de la sociedad misma, porque el bolsillo no nos deja mentir? ¿A qué se debe que con tanta convicción vienen planteando que no va a haber ajuste, que no va a haber recortes a los derechos y que no va a haber recorte presupuestario para la sociedad en su conjunto? Primero porque tiene que vender el preacuerdo en el Congreso para que salga votado en lo posible por todo el frente de todos, cosa que no tengo claro que vaya a ocurrir. Y yo doy por descontado que la gente de Juntos por el Cambio lo va a votar para consolidar la amnistía que tuvieron cuando hicieron el festejo de los bonos de los acreedores privados. Entonces, por un lado tiene que venderle al frente de todos y a todos los partidos menores y mayores que hay adentro de ese frente, que este es un plan que no incluye ajuste y no incluye las cosas típicas del FMI malo. O sea, es un FMI que ha contemplado no pedir reforma previsional, no pedir reforma laboral y demás. Cuando en realidad la reforma laboral, como bien has mencionado vos en tu programa, ya está hecha. Porque si bien las leyes siguen igual, pasamos en 2 años del macrismo del primer nivel de Latinoamérica de salarios al último o al anteúltimo arriba de Venezuela. Entonces digo, eso es una reforma laboral de hecho. Lo mismo con las jubilaciones. Y además, como te decía, las cláusulas de ajuste dicen que el FMI te impone bajar ese déficit y te amartilla la pistola cada vez que hay un vencimiento. Entonces, para mí, digamos, está claro, si a eso le sumás que el año pasado Cristina dijo que hubo un ajuste brutal en el primer semestre, y yo lo confirmo y lo hemos hablado al aire, y Guzmán decía no, porque en realidad no hubo ajuste, qué sé yo,
Bueno, Guzmán está acostumbrado a las planillitas Excel. Yo miro la realidad de los argentinos y sobre todo la de los asalariados, no obviamente la de las tiendas financieras. Esto nos lleva a una situación en la cual la unidad pasa a ser un valor objetable, ¿no? Por el desarrollo programático que se concreta a lo largo del tiempo. ¿Y cómo incide económicamente si, por ejemplo, el campo nacional popular divide sus fuerzas en lugar de realizar un intento de fusión para poder seguir adelante con el frente de todos y se presenta dividido electoralmente? Porque eso también tiene un peso económico. Mira, te voy a dar vuelta la pregunta. ¿Cuál sería la salida para unificar la fuerza que quieren un país grande, una patria grande, y no una estancia grande, que es lo que quieren no solamente Juntos por el Cambio, sino algunos como Culfas que apuestan a la salida exportadora, donde hay 4 o 5 vivos que la levantan con pala, que encima reciben rebajas impositivas cuando están tirando manteca al techo con los mejores precios de la soja históricos. ¿Cuál es la forma de salir? Bueno, la forma de salir, que se la debe Juntos por el Cambio, se la debe el frente de todo, y tampoco la hizo el kirchnerismo, es debatir socialmente con las fuerzas del sindicalismo, con las fuerzas sociales, los movimientos sociales y con las pymes, qué tipo de proyecto del país tenemos. Una vez que debatís eso, con cuadros políticos y técnicos desde el Ejecutivo que no estén pensando en su venta de consultoría o en sus sponsors futuros, cuando debatís eso conseguís la masa crítica para tomar decisiones de te está liquidando y parar con los pactos de caballeros. Pero si vos no construís ese proyecto de país, la gente ¿qué va a apoyar? Las pymes ¿qué van a apoyar? ¿En base a qué van a invertir? ¿Me explico? Entonces, lo económico está atado a decir a dónde carajo vamos. Y obviamente eso también incluye cómo me voy a aliar con China, con Rusia o con Estados Unidos eventualmente. Digo, depende de ese proyecto de país dónde encajás, ¿no? Incluso con Brasil y el Mercosur. En general, cuando consultamos a los referentes de las pymes, de las cooperativas, y también a una enorme porción del movimiento obrero, aparecen dudas, aparecen temores, pero al mismo tiempo una fuerte necesidad de aunar fuerzas y de ofrecer respaldo al gobierno. En ese sentido, ¿no pensás que el tiempo también juega su rol? Claro, pero el tiempo... pasaron 2 años de este gobierno, no pasaron 100 días o 200 días. Pasaron 2 años y quedan 2 años donde lo que hay que hacer es lograr que no vuelva al macrismo, que obviamente hubiera sido infinitamente peor que lo que hemos pasado con penurias, digamos, en esta pandemia y demás, con este gobierno. Está claro que lo que hay enfrente es un abismo y ellos lo arreglarían fácil el tema de la deuda, entregan la Patagonia, las Malvinas, el litio, entregan Vaca Muerta y no tienen ningún tipo de problema, y de hecho lo de las Malvinas lo dijeron, no disimulan, hacen la reforma laboral, se tienen que hacer y te sacan el aguinaldo y las vacaciones pagas. Entonces, está claro que hay que apoyar al frente de todos y que hay que seguir logrando que estos muchachos saqueadores no vuelvan al poder. Ahora, si en base a eso decimos, bueno, hay que aguantar, y van pasando los años, lo que van logrando es que un montón de gente se desengañe del sistema político completo. No que se preocupe porque no vuelva al macrismo. Otros se irán del país si tienen la posibilidad y otros harán la suya. Entonces lo que están haciendo es haciéndole el juego a los tipos que venden el individualismo y a los tipos que están diciendo que otra cosa no se puede. Y yo la de otra cosa no se puede no la creo. Por eso me leí el libro del profesor Marcelo Bullo, que habla de la insubordinación fundante, que en algún momento todos los países que se desarrollaron, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Corea del Sur, Japón, China, patearon el tablero. Nosotros no hemos pateado el tablero. Está claro, Juan. Creo que esto lo has abordado en varios momentos y me parece bueno para desarrollar. Tema evolución salarial del sector público, ajustado a la evolución del producto. ¿Qué significa? Significa que en la planillita del señor ministro puso pautas de crecimiento de la Argentina que si no se dan, obviamente van a repercutir sobre la recaudación de la FIP y obviamente entonces sobre los recursos que tiene el Estado para pagar a sus empleados. ¿Qué tiene esto de fondo, digamos? Desde la dictadura cívico-militar, una de las cosas, y especialmente en el menemismo, una de las cosas que se ha hecho
para destruir la capacidad de intervención del Estado, obviamente también el macrismo, es destruir los salarios de la gente que tiene que lograr que el Estado regule, planifique y construya. Cuando vos destruís esos salarios y los tipos no tienen más remedio que irse al sector privado o hacerse contrapropistas porque lo mejor que tengas en el Estado es lo primero que se te va a ir, lo que haces es destruir la capacidad del Estado de intervenir inteligentemente en la economía. Cuando haces eso, lo que haces es dejar a un país absolutamente a la deriva. Y eso es lo que ha pasado en la Argentina gracias al menemismo, gracias a Macri y gracias a la dictadura cívico-militar. Por eso, decir que vos le vas a pagar a los tipos que están tratando de construir un Estado y un país en base a cuánto crezca el país, después de que el macrismo le destruyó su salario, es condenar al país a no tener futuro. Juan, vi que trabajaste el tema, y ahora sí retomamos el sendero internacional, Ucrania y su incidencia sobre nuestra región y sobre Argentina. ¿Hay algo que valga la pena mirar que tenga que ver con nosotros económicamente? Mira, si uno tiene que poner una cuota de optimismo después de todo lo que dije, la comida demostró la pandemia que no declina ni con guerra, eso lo hemos visto en la Segunda Guerra, ni con pandemia y demás. Entonces, nuestros precios de exportación no se van a destruir por una guerra, ni mucho menos. El precio del petróleo puede llegar a subir mucho, pero a nosotros, lamentablemente, porque tenemos recesión y porque no tenemos un crecimiento del uso de la capacidad productiva, no tenemos el déficit energético o la importación de energía que teníamos en los mejores años del kirchnerismo, cuando había capacidad plena utilizada. Entonces, la buena noticia es que no nos va a afectar tanto la suba del petróleo. La buena noticia es que los valores de nuestros forrajes que le vendemos al mundo, porque no le vendemos alimentos, le vendemos forraje, tampoco se van a destruir. La mala noticia es que este conflicto de Ucrania, lamentablemente, mediáticamente, hay pocos medios que estén tratándolo seriamente. Uno es el de ustedes, que se lo recomiendo permanentemente a un montón de gente. Gracias. Pero es increíble cómo algunos medios que están cercanos al gobierno están vendiendo la versión americana. ¿Y qué tiene esto de malo? Y que si vamos instalando eso, instalamos lo único que se puede hacer con el FMI es firmar lo que presente porque es lo que hay. Cuando en realidad Rusia, China y demás presentan una alternativa hoy polar desde el punto de vista del poder y desde el punto de vista de los negocios, la infraestructura, que hay que aprovechar como una ventana. Y en un momento esa ventana se cierra. Si esa ventana se cierra en un par de años y seguimos construyendo un relato falso, estamos en problemas. Yo creo que ahí se puede objetar que frente a ese relato el gobierno operó con el objetivo de generar negocios con las dos potencias emergentes, aún concurriendo a su propio territorio en momentos bien difíciles. Hubo un posicionamiento fáctico ahí, Juan, al acordar un tema energético muy sólido con China, algo que puede beneficiar a la Argentina en el mediano plazo con mucha intensidad. Pero Gabriel, después de eso ocurre lo de Ucrania y también ocurre, ahora voy a decir algo que pasó con China, en lo de Ucrania las declaraciones del gobierno, de Cancillería, oscilaron entre la neutralidad y ahora en los últimos tiempos en decir, no, qué vergüenza, cómo Rusia va a invadir, etcétera, etcétera, el coco, digamos, Rusia sí el coco. Y por el lado de China tenía algunas empresas que se presentaban o se estaban interesando y presentando en la licitación del río Paraná, más llamada la hidrovía, y sin embargo se han retirado. Eso no es casual. Parte del acuerdo con el FMI / Estados Unidos tiene que ver con cosas como esta. Cómo te posicionás con Ucrania, cómo te posicionás con Venezuela, a dónde dejás o no entrar a China, que obviamente, como dijo el embajador de Estados Unidos, a ningún lugar lo quieren dejar entrar. Entonces digo, las inversiones chinas están anunciadas, pero no están concretadas. Quiero ver cuándo las van dejando entrar, cuando tenés amartillada la pistola del FMI cada 2 meses, 1 mes, 3 meses, dependiendo del vencimiento que llegue, ¿no? Bueno, ahí la comprensión política desde dentro del gobierno, cuando hay objeciones de esa naturaleza, lo que te dice es que esto es cuestión de tiempo. El poder norteamericano se va deteriorando, el poder euroasiático va creciendo, pero hoy hay equilibrio de fuerzas. Con el tiempo vamos a poder concretar esos acuerdos. Entonces volvemos al principio. Si lo que están tratando de hacer es ganar tiempo, el problema es que si ganas tiempo y mientras tanto no tomas decisiones de fondo para parar la inflación, para recuperar el salario real, para reactivar tu economía y demás, y haces una salida agroexportadora para pagar la deuda, el problema que tenés es que dentro de 2 años tenés instalado de nuevo a los saqueadores del país. Y ahí sí que el tiempo te va a jugar en contra, porque van a ser 4 años
donde el saqueo en 2 años te desmantela todo lo que vos podés haber hecho en 12. Entonces digo, ojo con el tiempo también, ¿no? Sí, creo que hay que subrayar algo que hace minutos atrás señaló Juan, el tema del récord exportador de la producción de alimentos. ¿En qué sentido? En la Argentina plata hay, porque hay un diagnóstico confuso. Hay quienes creen que estamos en un país pobre, cuando en realidad estamos en un país saqueado. El dinero para poner en marcha la economía argentina está. Sí, pero en la Argentina y los países en el mundo no son ni ricos ni pobres. Lo que tienen son muchos recursos o pocos recursos. La Argentina tiene muchos recursos. El problema es que está en pocas manos, y esas pocas manos además son con una miopía desde el punto de vista del desarrollo de su país que es patética. Esto no pasa en Brasil. En Brasil también hay concentración de los recursos, pero los tipos piensan en grande y entonces te van construyendo una potencia. La Argentina en algún momento tuvo eso y ahora hace rato que no lo tiene, y que muchos dirigentes piensan en chico, aún los que son la oposición de los tipos que quieren una estancia grande. Entonces, ese planeamiento, digamos, implica que el tiempo vos no podés esperar a que pase para ver cuándo se cae o se achica el poder de Estados Unidos. Vos tenés que tomar decisiones de rumbo que le den señales a los tipos que te tienen que apoyar para la famosa correlación de fuerza. Pero si vos lo que hacés siempre, patear la pelota para adelante durante los gobiernos que se supone tiene que compensar el Estado que estuvo de parte del monopolio y oligopolio, entonces el problema es que con la pelota para adelante siempre nunca vas a ganar un partido. Eso te lo he escuchado a vos, ¿no? Si no ahí, te goles, por más que estés afuera, no hay nada que hacer. Ahí subyace, si no me equivoco, también una crítica larvada al último tramo del kirchnerismo. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. El rumbo tampoco estuvo definido. Te dije que ese debate del proyecto del país tampoco se dio en el kirchnerismo, y lamentablemente eso tuvo consecuencias muy negativas sobre la inversión, no solamente de los monopolios y oligopolios, que no invertían porque te querían jugar en contra, porque no querían que avance ese gobierno, sino también de los cientos de miles de pymes y de las decisiones de toda la población que tenía que ver qué hacía. Entre otras cosas, teniendo mayoría en el Congreso, no se derogó la ley de entidades financieras, que es de Martínez Eros, y que es la que permite que un Banco Central cómplice haga lo que está haciendo ahora, de darle guita a los bancos para tener la guita estacionada y que tengan tasas de interés usurarias que obviamente alimentan la inflación, ¿no? Un placer charlar con vos, Juan Valerdi. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias, Gabriel. Siempre es un placer charlar y escucharte.